Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Mert Ramazan Demir sigue enamorado de Afra Saraaoğlu? Una confesión íntima a sus amigos revela la verdad más dolorosa sobre esta ruptura. Hoy traemos una de esas noticias que tocan el corazón y que nos hacen cuestionar si el amor verdadero realmente puede desaparecer de la noche a la mañana. Porque lo que está sucediendo en la vida de Mert Ramazan Demir es digno de un guión de película dramática, pero esta vez, lamentablemente, es la pura realidad que el actor está enfrentando tras las cámaras. Lejos de los reflectores y los aplausos. Según la información exclusiva que ha llegado a nuestra redacción y que está circulando como pólvora en los pasillos del mundo del espectáculo, el guapo actor Mert Ramazan Demir está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida personal, y todo se debe a que su corazón se niega a aceptar el final de su historia con la bella Afra Saraaoğlu. Todo ocurrió hace apenas unos días, durante una cena privada en un restaurante muy exclusivo de Estambul, donde Mert se reunió con un grupo de amigos en común que comparte con Afra. Buscando quizás un poco de distracción y consuelo en medio de su ajetreada agenda laboral. Pero lo que debía ser una noche tranquila de risas y anécdotas se transformó en una sesión de terapia improvisada donde el actor no pudo contener más sus sentimientos. Quienes estaban presentes en el lugar aseguran que Mert, quien normalmente se caracteriza por su energía alegre y su sonrisa contagiosa, se mostraba visiblemente decaído, con la mirada perdida y sin mucho apetito. Lo que despertó la preocupación inmediata de sus amigos más cercanos. En un momento de la noche, cuando la conversación inevitablemente tocó temas del corazón, Mert rompió el silencio que había guardado celosamente ante la prensa y, con una honestidad desgarradora, confesó que no logra sacar a Afra de su mente ni de su alma. Según los testigos, Mert dijo textualmente estas palabras que han dejado a todos conmocionados: amigos, no importa cuánto intente distraerme o enfocarme en mi trabajo, Afra Saraaoğlu sigue aquí, presente en cada pensamiento. Simplemente no puedo olvidarla, es como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Esta declaración ha caído como una bomba en el círculo cercano de la pareja, pues muchos pensaban que, tras el tiempo transcurrido, ambos ya estarían pasando página y mirando hacia nuevos horizontes. Pero parece que para Mert el tiempo no ha curado nada, sino que solo ha intensificado la ausencia de la mujer que ama. La situación es aún más complicada porque, como sabemos, ellos comparten un círculo social muy estrecho, y cada vez que alguien menciona el nombre de Afra, se puede ver cómo cambia el rostro de Mert, reflejando una mezcla de nostalgia y tristeza profunda. Durante esa cena, Mert continuó desahogándose, explicando que lo más difícil no son los grandes eventos, sino los pequeños momentos cotidianos que solían compartir. Cada rincón de mi casa, cada canción que suena en la radio, todo me recuerda a su risa y a la forma en que me miraba. Es una tortura silenciosa vivir con este recuerdo constante, habría añadido el actor, dejando a sus amigos sin palabras y con un nudo en la garganta. Es evidente que la conexión que existía entre ellos era mucho más profunda de lo que veíamos en las pantallas o en las redes sociales, era un vínculo que iba más allá de la fama y el éxito. Y romper eso ha dejado una herida abierta que Mert no sabe cómo sanar. Mientras sus amigos intentaban animarlo diciéndole que el tiempo todo lo cura y que es joven y exitoso, Mert sacudía la cabeza, incapaz de aceptar esos consuelos vacíos que se dicen en estas situaciones. Lo cierto es que,
mientras Afra Saraolu parece estar manejando la situación con una postura más reservada y enfocada en sus proyectos profesionales, mostrándose fuerte ante el mundo. Mert ha decidido ser vulnerable con su círculo íntimo, lo cual demuestra que sus sentimientos son genuinos y que no está jugando a ningún juego mediático. Esta confesión también nos hace preguntarnos qué pasará en el futuro cercano, porque cuando hay tanto amor y tanto dolor de por medio, las historias rara vez tienen un punto final definitivo. Los amigos en común, que ahora se encuentran en la difícil posición de ver sufrir a Mert, están preocupados por su bienestar emocional, ya que verlo tan afectado podría empezar a repercutir en su salud y en su rendimiento profesional, aunque él es un profesional consumado. Uno de los amigos presentes en la cena comentó más tarde a otros allegados: nunca habíamos visto a Mert así, está realmente destrozado, ama a Afra con una intensidad que asusta. Y nos duele verlo sufrir por algo que parece no tener solución por ahora. Esta frase resume perfectamente la gravedad de la situación sentimental del actor. Ahora, los fans de la pareja, que siempre han soñado con verlos felices y juntos, cegaramente sentirán un vuelco en el corazón al saber que uno de sus ídolos está luchando tanto por superar esta separación. La pregunta que queda en el aire es si Afra llegará a enterarse de estas palabras y si eso cambiaría algo en la dinámica actual entre ellos. Porque saber que alguien te ama con tanta desesperación a veces puede cambiar el curso de las cosas, o a veces, simplemente hace que la despedida sea más amarga. Es una situación delicada, llena de matices emocionales, donde vemos el lado más humano de una estrella que, a pesar de tenerlo todo, se siente vacío sin la persona que ama. Mert Ramazan Demir nos ha recordado con esta confesión que la fama no te hace inmune al desamor y que, a veces, los recuerdos son los fantasmas más difíciles de espantar. Seguiremos muy atentos a cada movimiento, a cada gesto y a cada palabra de estos dos actores que tanto queremos. Porque esta historia parece estar lejos de terminar y el destino podría tener preparadas más sorpresas para ellos. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emotivo video, pero antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan dolorosa. ¿Creen que Mert Ramazan Demir debería luchar por recuperar el amor de Afra después de esta confesión o piensan que es mejor que intente olvidar y seguir adelante por su propio bien? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Afra y se enteraran de que su expareja sufre tanto por su ausencia? Por favor, dejen sus opiniones y consejos en los comentarios, los leo todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna exclusiva y darle un gran like a este video si les ha gustado nuestro contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho.